Hoy quiero mostrarte cómo puedes eliminar tareas aburridas y repetitivas en Microsoft Excel usando algo llamado macros y VBA o Visual Basic Application. Con las macros puedes automatizar tareas cotidianas en Excel y aprendiendo macros te verás como un mago en Excel. Vamos a comenzar cómo es que se graba una simple macro y luego te mostraré cómo puedes ejecutarla, cómo puedes probarlas y cómo puedes ejecutar tu macro en cualquier hoja de cálculo. Y luego también tocaremos algunos conceptos como ser el uso de declaraciones if, configurar bucles y veremos algunos tipos de bucles. Y si quieren seguir el paso del tutorial, he agregado esta hoja de cálculo abajo en la descripción. Muy bien, comencemos. Si nos fijamos en la definición de macros, es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que deseen. Pero realmente, ¿qué significa esto? La mejor manera de entenderlo es usando un ejemplo. Aquí estoy en Microsoft Excel y tengo estos pedidos de esta compañía de galletas. Cuando un pedido no se ha completado, básicamente significa que aún no lo hemos enviado. Así que quiero darle un formato diferente, para que resalte un poco más y no lo pierda. Y una vez que completamos el pedido, nuevamente le cambiaría el formato, para asegurarme de no perderlo. Entonces aquí resalto esta fila, y luego arriba en la pestaña de inicio, aquí lo cambiaría en negrita. Lo pongo en cursiva, y aplico el subrayado. Y déjame aplicar un relleno naranja. Si hubiera contado mientras seguía todos estos pasos, diría que fueron 5 clics. Así que cada vez que llega un pedido, tengo que seguir exactamente esos mismos pasos. Ahora, por supuesto, puedo seleccionar esta celda, selecciono el copiador de formatos y luego podría pegar el formato. Pero incluso eso todavía requiere 3 clics. Así que de cualquier manera todavía estoy trabajando más de lo que debería. En este ejemplo preferiría simplemente presionar una tecla de acceso directo o hacer clic a un botón. Y luego dejaría que el Excel automatice todos esos diferentes pasos. Y eso me ayudaría a guardar todos esos clics. Ahora este es solo un ejemplo muy random, pero si te encuentras haciendo los mismos pasos una y otra vez en Excel, y quieres hacer esos pasos más rápido, esa situación sería excelente para convertirlo en una macro. Vamos a usar algo llamado grabador de macros para convertir todos estos pasos o todos estos clics en código de computadora o VBA. Y ese es un lenguaje de programación. Una vez que grabamos nuestra macro, podemos iniciarlo o ejecutarlo de muchas maneras diferentes. Puedes presionar una tecla de acceso directo, puedes presionar un botón, también puedes acceder a él a través de un menú. En conclusión, si te molesta ejecutar tareas repetitivas una y otra vez, puedes automatizar todo usando macros. Y este fue solo un ejemplo muy simple, pero también puedes usar macros para ejemplos mucho más complejos. Comencemos con cómo grabar una macro básica, que realizará todos estos pasos y dará formato por nosotros. Primero vayamos a la parte superior de las pestañas y hagamos clic en la que dice Vista. Y en el extremo derecho verán una opción para macros. Si hacemos clic en este menú desplegable, aquí verán la opción para grabar una macro. Así que hagamos clic ahí. Esto abrirá el mensaje de grabación de macro. Y justo arriba tiene el nombre macro 1. Y por supuesto, esto no es descriptivo, podemos hacerlo mejor. Aquí escribiré resaltar nuevos pedidos. Y una cosa a tener en cuenta con el nombre es que no puedes incluir espacios al escribirlo. Así que aquí he puesto mayúscula la primera letra de cada palabra. También puedes incluir guión bajo para separar las diferentes palabras. Para el nombre de la macro, quieres asegurarte de elegir algo descriptivo, para que cuando regreses más tarde y mires las macros, ya sabes lo que hacen. Aquí abajo también puedes especificar
una combinación de teclas tipo atajo para ejecutar tu macro, de modo que con simplemente presionar las teclas de tu teclado, la macro se ejecutará. Y esto es opcional, no tienes que seleccionar un atajo, ¿ok? Aquí veo control más y luego puedo escribir una letra. También puedes presionar la tecla Shift justo con una letra. Y de esa manera puedes hacer que tu tecla de acceso directo sea más compleja. Una nota sobre las teclas de acceso directo es que cualquier combinación que seleccione aquí anulará cualquier tecla de método abreviado en Excel, así que deben de asegurarse de no entrar en conflicto con ninguna tecla de método abreviado de Excel. Si tienen curiosidad por saber cuáles son los diferentes atajos que existen en Excel, he dejado un enlace en la descripción con un tutorial que los enumera todos. A continuación podemos especificar dónde queremos almacenar esta macro. Y actualmente esta macro solo estará conectada a este libro. Más adelante veremos el libro de trabajo de macros personal, lo que permite acceder a sus macros desde cualquier hoja de cálculo que tengan abierta. Por último, también puedo escribir una descripción. Aquí escribiré una descripción rápida que describa lo que hará esta macro. Una vez más, esto es útil si ustedes tienen muchas macros y tal vez no recuerdan qué hace cada macro. Ya terminé de completar estos detalles, así que haré clic en aceptar. Mi macro ya se está grabando y ahora puedo seguir con cada uno de los pasos. Bajaré un poco y aquí tengo mi primer pedido no cumplido. Seleccionaré toda la fila. Me voy a la cinta. Haré clic en inicio y ahora aplicaré mi formato. Lo dejo en negrita, cursiva, subrayado y también aplicaré el relleno. Bien, ahora que he realizado todos mis pasos, una vez más iré a vista en la parte superior, voy a macros y aquí puedo hacer clic en detener grabación. Ahora hemos convertido esos 5 pasos en un solo clic. Ahora veamos cómo podemos ejecutar nuestra macro y para eso existen diferentes formas en las que podemos ejecutarlas. Primero eliminemos el formato de esta fila, hago clic en la pestaña inicio y luego aquí seleccionaré la opción que dice borrar y le doy a borrar formatos. Ahora que hemos borrado el formato, ejecutemos la macro que grabamos. Una vez más, hay varias formas de ejecutar una macro. Primero hagamos clic una vez más en la pestaña Vista y al lado derecho, donde vemos macros, hacemos clic en el menú desplegable y luego selecciono Ver macros. Aquí vemos la macro que grabamos con esto resaltado. Puedo hacer clic en ejecutar o puedo hacer doble clic en esto para ejecutarlo. Haré clic en ejecutar y verán que simplemente ejecutó la macro y aplicó ese formato. Una vez más eliminaré el formato y esta vez quiero usar el atajo. Si recuerdan, establecimos el acceso directo con las teclas Ctrl Shift N. Y cuando presiono eso, también se aplica automáticamente todo ese formato. Una vez más, quitaré el formato a esta hoja. Y otra forma de ejecutar esta macro es haciendo clic en una imagen o un botón. Aquí en la parte superior tengo la imagen de las galletas. Y cuando selecciono eso, puedo hacer clic derecho. Y aquí está la opción de asignar una macro. Cuando hago clic en eso, una vez más abro la ventana de macros. Aquí veo mi macro presentar nuevos pedidos. Haré clic en aceptar. Y cuando hago clic en esa imagen, miren cómo eso también aplica el formato. Eliminemos una vez más el formato. Y les mostraré otra forma en la que puedes ejecutar tu macro. Y esta vez usaremos la barra de herramientas de acceso rápido, que en este momento no la tengo habilitada.
Así que aquí en la cinta doy clic derecho y seleccionaré mostrar barra de herramientas de acceso rápido. Tengo mi barra de herramientas de acceso rápido abajo, pero también puedes tenerla arriba. Hago clic derecho en la barra de herramientas de acceso rápido y aquí está la opción para personalizar. Hago clic ahí. Esto abre las opciones de la barra de herramientas de acceso rápido y aquí actualmente está configurado para los comandos más utilizados. Y cuando hago clic en este menú desplegable, puedo ver la opción para macros. Y aquí veo la macro que acabamos de crear, llamada resaltar nuevos pedidos. Fíjense, la agrego a mi barra de herramientas de acceso rápido. Puedo hacer clic en modificar aquí. Y puedo elegir un icono diferente para esta macro. Y como estoy resaltando estas celdas en naranja, creo que sería apropiado elegir este rectángulo naranja. Haré clic en aceptar y veo que aquí está en la lista. Ya terminé de configurarlo, así que haré clic en aceptar. Ahora veo un botón en mi barra de herramientas de acceso rápido y cuando hago clic en eso, también aplica el formato, por lo que hay muchas formas de ejecutar sus macros. Puedes elegir la que quieras. Ahora que hemos creado nuestra macro, es posible que quieras guardar tu libro de trabajo. Y esto es un poco diferente a guardar la hoja de cálculo estándar. Vayamos a la pestaña Archivo en la esquina superior izquierda y luego hagamos clic en Guardar como. Aquí dentro del menú desplegable de tipo archivo, normalmente lo guardaría como un archivo XLSX, pero como tenemos una macro asociada a este libro, necesito guardarlo como un libro de trabajo habilitado para macros o XLSM. Seleccionemos ese tipo de archivo y luego hagan clic en guardar. Cuando grabe esta macro, usé algo llamado referencia absoluta. Y todo lo que esto significa es que cada vez que ejecutaba esta macro, siempre resaltaba esta fila específica. Pero ¿qué pasaría si quisiera resaltar cualquier fila en la que me encuentre? Entonces usaría algo llamado referencia relativa. Para usar una referencia relativa, primero eliminemos el formato en esta hoja. Una vez más voy a borrar los formatos. A continuación seleccionemos una celda activa. Por ejemplo, seleccionaré esta de aquí. Ahora vamos a la parte superior de la pestaña. Vayan a macros y veamos todas las macros. Aquí eliminaré la macro que ya hemos grabado, llamada resaltar nuevos pedidos. Haré clic en sí. Ahora volvemos a macros y en la parte inferior está la opción para usar referencia relativa. Seleccionemos ahí. Ahora volvamos aquí nuevamente y hagamos clic en grabar macro. Escribiré resaltar nuevas órdenes. Una vez más configuraré el acceso directo para que sea Ctrl+Shift+N. Y por ahora lo guardaré en este libro de trabajo y dejaré la descripción en blanco. Ahora hago clic en aceptar. Ahora la macro registrará en relación a donde está mi celda activa. Entonces resaltará esta fila. Voy a inicio y una vez más aplicaré el formato. Así que le pondré en negrita, cursiva, subrayado y estableceré el color de relleno. Ya terminé de aplicar mi formato, volveré a vista y una vez más le diré detener grabación. Ahora que terminé de grabar, me voy a inicio y déjame eliminar el formato en esta fila. Y aquí ya puedo presionar mi acceso directo, Ctrl+Shift+N, que aplica el formato. Voy abajo una fila, presiono Ctrl+Shift+N, que aplicaría el formato en la siguiente fila.
por lo que ya no está usando una referencia absoluta, en donde solo resaltaba una fila. Ahora aplica el formato relativo, a donde está la posición inicial. Y listo amigos, acaban de crear su primer programa usando VBA. Para continuar, quiero mostrarte cómo puedes mirar el código que acabas de crear. Para ver el código que acaban de crear, vayamos a la pestaña superior y hagamos clic en la opción que dice Vista. Una vez más en el lado derecho, hagamos clic en este menú desplegable debajo de macros y hagamos clic en ver macros. Aquí vemos la macro que creamos y podemos hacer clic en modificar. Esto abre el editor de Visual Basic Application y por ahora voy a cerrar esta ventana. También podemos abrir exactamente la misma ventana presionando Alt combinada con la tecla F11, que abre exactamente la misma ventana, y puede presionar Alt F11 para alternar entre Excel y el editor de Visual Basic para ir de un lado a otro. A continuación les voy a explicar lo que vemos aquí en el editor VBA. En el lado derecho, este sería todo el código que acabamos de generar cuando grabamos nuestra macro. Si no ves esta ventana de código, puedes ir al menú Ver y seleccionar Código, y eso activará esto. En el lado izquierdo tenemos el explorador de proyectos, y si no ves esto de forma predeterminada, volvemos a ver, y aquí puedes seleccionar explorador de proyectos. Aquí vemos todos nuestros diferentes objetos de Excel, todas mis hojas, y veo el libro de trabajo. Debajo veo módulos y cada macro es un módulo. En el lado izquierdo podría usar el signo más y menos para expandir y colapsar las diferentes categorías. En la esquina inferior izquierda también puedo ver las propiedades asociadas con cualquiera de estos objetos. Si no veo las propiedades, aquí abajo puedo ir a ver y aquí mismo puedo abrir la ventana de propiedades. Concentrémonos nuevamente en el lado derecho, donde tenemos nuestro código. Y antes de profundizar en esto, ajustemos el tamaño de la fuente para que sea un poco más fácil de leer. Para ajustar el tamaño de la fuente, vayamos a las herramientas en la parte superior, seleccionemos opciones y luego seleccionan el formato del editor. Aquí mismo pueden seleccionar la fuente y también puedo seleccionar el tamaño. Lo dejo en 18 y luego hago clic en aceptar, y ahora es un poco más fácil de leer. Ahora profundicemos en el código. En la parte superior izquierda dice SUT, presentar nuevas órdenes. Entonces, ¿qué es SUT? Bueno, esto significa SUT rutina, y nuestra macro es una SUT rutina y está todo empaquetado como una unidad. Así que aquí ven el SUT superior y en la parte inferior ven el SUT en, y aquí en el medio está todo nuestro código. A continuación en el código vemos esta sección con apóstrofes y texto verde. Entonces, ¿qué es esto? Estos son comentarios que explican lo que hace el código. Aquí arriba vemos el nombre de la macro y vemos que se identifica como una macro. Y justo debajo vemos el atajo del teclado. Y estos comentarios no afectan en absoluto el código. Así que aquí podría escribir apóstrofe y después puedo escribir mi propio comentario. Una vez más, esto no afectará nuestro código. Y es una buena práctica, especialmente si tiene una macro complicada, ya que al incluir comentarios se puede explicar lo que hacen las diferentes secciones del código. A continuación en el código, aquí puedo ver Up to Cell, Range, A1 a E1, punto Select. Y aquí es cuando seleccioné las celdas. Ahora podría pensar que estoy seleccionando estas celdas específicas, pero recuerden que activé una referencia relativa.
Así que aquí está mirando la celda activa que he seleccionado y luego elige un rango equivalente a las celdas A1 E1 y luego lo selecciona. Lo siguiente se explica por sí mismo. Aquí lo puse en negrita, también lo puse en cursiva, luego también lo subrayé y por último en esta sección de código de aquí establece el color de relleno. Así que esas simples acciones de formato que hicimos están representadas por todo este código de aquí. Ahora tenemos el control total sobre este código y podemos hacer modificaciones aquí y eso a su vez modificará la macro. Así que digamos que ya no quiero ponerlo en negrita y en lugar de decir verdadero aquí podría cambiar esto a falso. Presionaré Alt F11 para volver a mi hoja y aquí en la última fila una vez más ejecutaré mi macro y verán que ya no aparece en negrita. Como vieron, tenemos control total sobre las acciones de este código. Hasta este punto hemos estado creando y viendo nuestras macros a través de la pestaña Vista y luego haciendo clic en la macros en el lado derecho. Sin embargo, podemos activar otra pestaña llamada Programador, que hace que esto sea aún más fácil y rápido para grabar y ver sus macros. Para activar esto, coloque el cursor sobre tu cinta, haga clic derecho aquí y después personalizar la cinta. En el lado derecho verán todas sus pestañas principales. Marquen la que dice Programador y luego hacen clic en Aceptar. Ahora debería haber una nueva pestaña en la parte superior que dice Programador y cuando hago clic en ella verán todas las diferentes herramientas de Programador y en el lado izquierdo tenemos todas nuestras herramientas de macro. Entonces esto hace que sea aún más rápido acceder a estos diferentes comandos. La macro que creamos está ahora adjunta a este libro de trabajo específico, pero digamos que queremos acceder a nuestra macro desde cualquier lugar, desde cualquier hoja de cálculo que tengamos abierta. Podemos crear nuestra macro en algo llamado libro de macros personal. Para hacer esto, vayamos a las pestañas superiores, hagamos clic en la que dice Programador y una vez más en el lado izquierdo hagamos clic en Grabar macro. Aquí le pondré el nombre Resaltar nuevos pedidos todas partes. No tendrán acceso directo por ahora y para almacenar macros seleccionaré este menú desplegable. Y esta vez en lugar de elegir este libro, lo colocaré en el libro de macros personal. Emitiré la descripción y luego hago clic en aceptar. Ahora que estamos grabando, haré los mismos pasos nuevamente. Doy clic en la pestaña de inicio, resaltaré esta fila y establezco en negrita, cursiva, subrayado y tendrá el relleno de color naranja. Volveré a Programador y ahora haré clic en detener grabación. Ahora abro un libro de trabajo completamente nuevo que no tiene ninguna macro adjunta. Haré clic en la pestaña Programador, voy a macros y aquí veo mi macro resaltar nuevos pedidos todas partes 1. Una vez más, esta macro está disponible en cualquier libro de trabajo que tenga. Aquí podré hacer doble clic en ella y fíjense que acabo de ejecutar la macro. Ahora digamos que quiero editar mi macro personal, libro de trabajo, y puedo hacer clic en macros. Y aquí veo mi macro resaltar nuevos pedidos todas partes. Sin embargo, si hago clic en modificar, aparece este mensaje de error que dice que no se puede modificar una macro que se encuentra en un libro oculto. Cuando creo una macro en el libro de macros personal, se crea en un libro de trabajo detrás de escena.
y por lo tanto no puedo editarla de esta manera. Entonces, ¿cómo puedo editar una de estas macros? Simplemente como lo hicimos antes. Podemos presionar al F11 o podemos iniciar Visual Basic desde la cinta. Dentro del editor de Visual Basic, en el lado izquierdo, ahora veo una nueva categoría en el explorador de proyectos y contiene todas mis macros personales. Y cuando hago clic en el módulo 2, podemos ver lo que acabo de registrar. Como un breve comentario aparte, digamos que tiene una macro adjunta a un libro de trabajo individual, pero le gustaría que esté disponible en todas partes. Entonces aquí puedo seleccionar este código y puedo llevarlo a este libro de macro personal y puedo pegarlo. Y esto ahora estará disponible en todas partes. En la hoja principal, a continuación quiero mostrarles cómo pueden ver el código mientras graban su macro. Y para hacerlo abriré Excel junto con el editor de Visual Basic. Ahora quiero registrar una macro que elimine el formato. De la misma manera que lo hemos estado haciendo todo el tiempo. Vayamos a Programador. Aquí lo establezco para usar una referencia relativa. Y me aseguraré de tener esta celda seleccionada, donde tengo el formato que quiero eliminar. A continuación hago clic en Grabar macro. Y aquí donde va el nombre escribiré Borrar formato. No dejaré una tecla de acceso directo. Y aquí simplemente lo guardaré en este libro de trabajo. Y no tendrá una descripción. Finalmente, clic en aceptar. Justo al lado notarás que ahora agregó una segunda rutina. Y esto es para la macro de borrar formato. Ahora está grabando y déjame seguir los pasos para eliminar el formato. Aquí seleccionaré esta fila. Y vean cómo el código aparece al lado. Luego hago clic en la pestaña Inicio. Aquí me voy a borrar. Y después en borrar formatos. Aquí en la izquierda puedes ver estos dos comandos. Borrarán el formato de estas celdas seleccionadas. Y eso es todo lo que quiero que esta macro haga. Así que volveré a la pestaña Programador y haré clic en detener grabación. Pero no quiero crear dos macros separadas, una que resalte y otra que elimine el resaltado. En lugar de eso quiero establecer un interruptor, de modo que si ya está resaltada, eliminará el resaltado. Y si no está resaltado, pues lo resaltará. Y para hacer esto puedo usar una declaración if. Volvemos al código. Aquí estoy de vuelta en el editor de Visual Basic y actualmente estoy en el módulo 1 y estoy mirando la macro presentar nuevas órdenes. A continuación en el código, primero selecciono un conjunto de celdas y luego quiero verificar si ya apliqué formato a esas celdas. Y podemos usar un if para verificar eso. Aquí escribiré un if y solo para simplificar, solo verificaré si está en negrita. Y si aún no está en negrita, entonces quiero ponerlo en negrita. Así que aquí escribiremos if selection .font.bold, que sería exactamente reutilizar esta línea de abajo, es igual a false. Y si es así, aún no está en negrita, entonces tomamos todas estas acciones de aquí abajo. Así que lo pondrá en negrita, lo pondrá en cursiva, subrayado y aplicará el color de relleno. Acá en la parte de abajo tengo que decir qué pasará si ya está resaltada, si ya está en negrita. Presionaré Enter y escribiré END. Aquí ingresaré 2 puntos y ahora tengo que decir, bueno, ¿qué sucede si ya está resaltada?
Aquí si baja un poco, ya registramos el código para esto. Esto eliminará el resultado. Copiaré esto. Y aquí lo pegaré. Y presiono terminar. Aquí también seleccionaré todo este código y lo tabonaré. Esto hace que sea un poco más fácil leer el código. Al final, para cerrar mi declaración if, regreso abajo y escribiré end if. Y ahora esto crea una condición, de modo que si no está resaltado, lo resaltará. Voy a cambiar esto a true. Y si ya está resaltado, borrará el resultado. Aquí estoy de vuelta en mi hoja de Excel. Y este es el momento de la verdad. Vamos a probar si esto funciona como se esperaba. Voy a presionar Ctrl+Shift+N, mi acceso directo para esta macro. Y ahí aplica el formato. Pero ya lo hicimos antes. Ahora, ¿qué pasa si lo presiono nuevamente? Una vez más presionaré Ctrl+Shift+N y esto ejecutará la macro. Y debido a que estas celdas estaban resaltadas, ahora elimina el formato. Muy bien, excelente. En este ejemplo tomamos dos macros separadas que grabamos de forma independiente y luego las reunimos en una macro. Y es una estrategia fantástica para construir código. Simplemente graban piezas independientes y luego puedes juntarlas todas. Hasta ahora solo hemos estado resaltando una fila, pero ¿qué pasa si quiero resaltar varias filas? Aquí una vez más tengo el editor de Visual Basic abierto y por acá el Excel y quiero resaltar varias filas. Una vez más daré clic en programador y aquí me aseguraré de tener activada la referencia relativa. Hago clic en grabar macro y esta vez lo llamaré resaltar nuevos pedidos con bucle. No estableceré una tecla de acceso directo, lo dejaré almacenado en este libro de trabajo, la descripción en blanco y luego haré clic en aceptar. En módulo 2 ya pueden ver que he creado una nueva macro y voy a aplicar este mismo formato que hemos estado haciendo todo el tiempo. Aquí hago clic en la pestaña de inicio, seleccionaré esta fila, aplicaré negrita, cursiva, el subrayado y el color de relleno, para que una vez más podamos ver todo el código acá en la izquierda. Aquí seleccionaré la siguiente fila, selecciono todas las celdas y una vez más aplicaré exactamente el mismo formato que he aplicado antes. Y si miramos de cerca este código, probablemente notarás alguna repetición. Aquí seleccionaré otra fila y resaltaré todas las celdas. Una vez más aplicaré todo este formato. Ya terminé de grabar mi macro. Haré clic nuevamente en programador y luego hago clic en detener grabación. Observen que aquí hay mucho código repetido y en lugar de que grabemos el mismo paso una y otra vez, podemos dejar que el código haga eso por nosotros usando un bucle for. Ahora he empleado el código para que utilice toda mi pantalla y echemos un vistazo rápido a lo que está pasando aquí. Una vez más selecciono una fila y aplico todo el formato. Y tan pronto como aplico el formato, voy a la siguiente fila y luego hago exactamente lo mismo. Y aquí una vez más voy a la siguiente fila y luego una vez más aplico el formato. Desde este punto hacia abajo, todo esto está repitiendo lo que ya habíamos hecho arriba. Y no quiero tener código repetido. En su lugar puedo usar un bucle for para indicarle a Excel: haz esto tantas veces como yo quiera.
Justo en la parte de abajo eliminemos todo el código repetido, que sería desde aquí hacia abajo. Eliminemos todo esto. Ahora que eliminé todo el código repetido, estoy listo para decirle al Excel cuántas veces quiero que ejecute este código. Y es aquí donde vamos a usar un bucle for. Para configurar un bucle for, simplemente comencemos diciendo for y escribiré un nombre de variable. Hagámoslo simple, que se llame contador. Lo pongo que sea igual a 1 y que lo haga 4 veces. Así que con esto le estoy diciendo a Excel que quiero repetir este código 4 veces. En la parte inferior tengo que cerrar el bucle for. Así que escribiré next y contador para que pase una vez más y luego llegue el siguiente contador. Le incrementará a 2, pasará de nuevo, lo incrementará a 3, pasará de nuevo y le incrementará a 4 y luego este código se detendrá. Así que podría decirle exactamente cuántas veces quiero que Excel ejecute este código. Ahora nos vamos a nuestra hoja de Excel presionando Alt F11 y probaremos esto para ver si funciona como se esperaba. Primero quiero resaltar todas estas celdas y eliminaré el formato. Ahora vayamos a la pestaña Programador, hagamos clic en Macros y aquí veo mi nueva macro llamada Resaltar nuevos pedidos con bucle. Hagamos clic en Ejecutar y fíjense cómo recorre fila por fila 4 veces y resalta todo esto. En este ejemplo especificamos exactamente cuántas veces queremos que se ejecute el bucle for. Pero ¿qué pasa si queremos hacerlo dinámico para que el usuario pueda elegir? Para eso podemos usar un cuadro de entrada. Dentro del editor de Visual Basic, aquí una vez más, puedo ver mi bucle for. Excepto que esta vez quiero que el usuario especifique cuántas veces debe ejecutarse este código. Y para esto usaremos un cuadro de entrada. Aquí voy a crear una variable llamada UserInput, ingreso un signo igual y luego escribiré input.box. Esto forzará que aparezca un cuadro de entrada, donde el usuario puede ingresar cuántas veces quiere que se ejecute. Aquí abriré un paréntesis y ahora puedo ingresar texto para el mensaje. Simplemente escribiré ingrese el número de filas. Luego cerraré mis comillas, insertaré una coma y ahora puedo ingresar un título para el mensaje. Aquí puedes ver todas las diferentes opciones que tenemos para personalizar el cuadro de entrada. Aquí simplemente pondré filas a resaltar. Luego cerraré mis comillas y cierro el paréntesis. Y cualquier valor que ingrese el usuario se almacenará en UserInfo. Aquí abajo para el contador quiero que se ejecuten cuántas veces diga el usuario. Así que en lugar de ingresar 4, aquí escribiré UserInfo. Así que digamos que alguien ingresa aquí un 6, se ejecutará del 1 al 6. Ahora que he hecho estos ajustes, volvamos a Excel para probarlo. Nuevamente dentro de Excel, ahora vamos a probar esto. Desde la pestaña Programador, haremos clic en Macros. Y aquí veo la nueva macro. Resaltar nuevos pedidos con bucle de entrada. Haré clic en Ejecutar. Y ahora veo un mensaje que me permite especificar cuántas filas quiero resaltar. Aquí escribiré 6 y luego haré clic en aceptar. Y aquí vemos que pasó 6 veces y resaltó todas estas filas. Con el bucle for tiene que especificar cuántas veces debe de ejecutarse, pero también no sepamos cuántas veces debe ejecutarse. En su lugar podemos usar algo llamado bucle do while o do until. Estos bucles continuarán ejecutándose hasta que se cumpla una determinada condición que nosotros especifiquemos. Aquí en el código he creado una nueva macro
llamada resaltar nuevos pedidos do while. Y por ahora este es exactamente el mismo código que usé para el bucle for, excepto que esta vez quiero convertir esto en un bucle do while. Una vez más continuará ejecutándose hasta que se cumpla una determinada condición. Aquí eliminaré la parte de for y también la del next contador. Y para crear un bucle do while, bueno, simplemente escribo do while. Y aquí quiero que continúe ejecutándose hasta que llegue a una celda en blanco. Así que escribiré active self. Ya hemos usado active self antes. Y todo lo que tiene que hacer es mirar la línea de abajo. Y diré hasta que no sea igual a vacío. En la parte inferior cerramos este bucle. Simplemente puedo escribir loop. Y eso es todo lo que necesito hacer. Volvamos a Excel. Dentro de Excel, una vez más, vayamos a la pestaña Programador y hagamos clic en Macros. Y aquí puedo ver mi nueva macro llamada resaltar nuevos pedidos do while. Y aquí haré clic en Ejecutar. Y aquí verás que avanza y resalta cada fila hasta llegar al final, hasta el punto donde encuentra una celda vacía. Nuevamente en el editor de Visual Basic, quiero mostrarles otro tipo de bucle. Y este es solo una ligera variación del bucle do while. Este se llama do until. Y ya he creado una nueva macro llamada resaltar nuevos pedidos do until. Abajo, en lugar de decir do while, cambiaremos esto para que diga until. Aquí eliminaré esta parte y haremos esto hasta que encontremos que la celda activa está vacía. Aquí escribiré is empty. Esta es una función que está disponible en Visual Basic. Y aquí comprobaré si la celda activa está vacía, así que lo escribiré. Abajo cerramos el bucle con loop una vez más. Y eso es todo lo que necesitas. Puedes elegir el bucle que quieras usar y que cumpla con tus necesidades. Dentro de Excel, una vez más, probemos esto. Voy a la pestaña Programador en la parte superior, haré clic en Macros y haré clic en esta que dice Do Until. Aquí haré clic en Ejecutar y funciona de la misma manera que el bucle Do While. Esto es solo una forma diferente de estructurarlo. Ahora tiene los fundamentos para crear macros. Ya sabes cómo crear declaraciones y conoces los diferentes tipos de bucles. A continuación realizamos todo en un ejemplo más complejo. Y aunque digo complejo, tienes todas las habilidades y herramientas necesarias para poder lograr esto. Aquí estoy de vuelta en Excel. Y tengo un montón de información de los pedidos de la compañía de galletas. En la hoja traer todo. Y fíjense cómo el formato no está muy claro, porque aquí sigo repitiendo el mismo encabezado. Y luego por aquí tengo los datos. Preferiría darles formato para que coincidan con el formato que aparece en la hoja de trabajo de macros básica. Ahora imaginemos que tal vez recibo nuevos pedidos cada semana, así que cada semana terminaré dando formato manualmente a estos datos. Pero ahora ya no tengo que hacerlo, porque ya sabemos todo sobre macros. Y vamos a usar todo lo que acabamos de aprender para colocar todos estos datos con el formato adecuado. Para hacer esto lo más fácil posible, vamos a dividir esto en partes. Y si hago clic en la otra hoja, primero quiero obtener los encabezados para que aparezcan correctamente. De nuevo en la hoja de cálculo traer todo, vayamos a la pestaña Programador y aquí grabaremos una macro. También nos aseguraremos de que la referencia relativa esté desactivada, porque aquí estaremos usando una referencia absoluta. Haré clic en grabar macro. Para ver el nombre de la macro, la llamaré transponer encabezado.
No selecciono una tecla de método abreviado y la dejaré en este libro de trabajo. Y luego haré clic en aceptar. En el lado izquierdo aquí resaltaré todos los elementos del encabezado, que sería estas 5 filas. Los copiaré y luego haré clic en la celda D1. Haré clic en la pestaña de inicio. Debo ver el menú desplegable debajo de pegar y le digo pegado especial. Aquí seleccionaré transponer para que esto se transponga y se pase de una orientación vertical a una orientación horizontal. Eso es todo lo que necesito para la macro transponer encabezado. Así que haré clic en la pestaña programador y luego detendré la grabación. Para asegurarme de que la macro funcione correctamente, probemos esto. Seleccionaré desde la columna D hasta la H, doy clic derecho y déjame eliminar todo esto. Haré clic en macros y ejecutaremos la nueva macro transponer encabezados. Hago clic en ejecutar y exitosamente se han transpuesto los encabezados. Esto es exactamente lo que esperaba. Ahora que ya pegué los encabezados, a continuación quiero transponer la información del cliente. Esta sería nuestra segunda macro. Y al final reuniremos todas estas macros en una sola. Una vez más vamos arriba, hagamos clic en grabar macro y a esta macro la llamaré transponer pedidos del cliente. También quiero asegurarme de que esté seleccionada la referencia absoluta. No pondré tecla de acceso directo, la almacenaré en este libro de trabajo y haré clic en aceptar. Y aquí seleccionaré la celda B2, la primera porción de información del cliente. Una cosa que voy a cambiar ahora es que estableceré esto como una referencia relativa. Y aquí seleccionaré toda la información del cliente. Presiono Control C para copiar, luego haré clic en D2, me voy a inicio, haré clic en pegar y una vez más vayamos a pegado especial y transpongamos estos datos para que se pegue en el pedido del cliente y haya algo de información en la fila. Vamos a usar un bucle para revisar toda esta información, pero por ahora simplemente quiero copiar y pegar alguno de los elementos, como hicimos anteriormente donde pudimos ver el código repetido. Aquí seleccionaré un pedido de cliente adicional, presionaré Control C, luego iré a la celda D7, me voy a pegar, pegado especial, y luego haré clic en transponer. Una vez más seleccionaré otro pedido de cliente, copiaré, haré clic en D12, voy a pegar, pegado especial, y una vez más aquí transpondré. Una vez que vayamos al código, veremos parte de ese código repitiéndose y ahí es donde insertaremos el bucle. Quizás se pregunten por qué veo todo este espacio entre los diferentes pedidos de los clientes. No debería simplemente pegarlo justo debajo del anterior. Bueno, una vez más queremos que el código sea repetitivo. Y aquí si copio este artículo y lo pego en D4, bueno, cada vez que lo pego aquí, el espaciado será ligeramente diferente. Y eso no se puede repetir con el código. Así que aquí simplemente lo pegaremos directamente a la derecha de la línea superior del pedido del cliente. Y luego grabaremos una macro adicional que eliminará estos espacios. Ya terminé de grabar este código. Voy a la pestaña Programador y haremos clic en detener grabación. Antes de ir al código, probemos nuestras macros para ver cómo funcionan hasta ahora. Una vez más seleccionaré las columnas D hasta H, doy clic derecho y déjame borrar todo el contenido. Iré a macros y primero queremos transponer los encabezados, así que le doy a ejecutar.
Y ahora tenemos los encabezados. Haré clic en macros nuevamente y aquí déjame hacer clic en transponer pedidos del cliente. Lo ejecutaré y funciona exactamente como se esperaba. Ahora estamos listos para agregar un bucle para poder agregar toda la información del cliente debajo de estos encabezados. Y para hacer eso vamos a abrir el editor de Visual Basic tal como lo hemos estado haciendo todo el tiempo. Presionemos la tecla Alt F11. Aquí estamos de regreso en el editor de Visual Basic y podemos ver las dos macros que acabamos de grabar. Aquí puedo ver la macro para transponer los encabezados y justo debajo está la macro y todo el código asociado para transponer los pedidos de los clientes. Dentro de transponer los pedidos de los clientes, quiero configurar un bucle para que recorra la lista entera de los pedidos de los clientes. Revisemos el código. Revisemos el código para ver dónde está la parte repetida. Aquí arriba selecciono la celda B2 y esta es una referencia absoluta. La razón por la que hicimos esto como una referencia absoluta es que siempre queremos comenzar desde esta ubicación específica. Desde ahí cambiamos a una referencia relativa y luego copiamos las siguientes 5 filas de la información del cliente. Copiamos la información y luego la transponemos debajo de los encabezados. Y aquí abajo seleccionamos las siguientes 5 filas de la información del cliente. Configuramos el Cut Copy Mode en falso y copiamos la información del cliente. Así que aquí veo Selection Copy, que ya lo habíamos visto aquí, y si miro este código hasta el final, ejecutamos exactamente el mismo código arriba, por lo que esta es nuestra sección repetitiva de código. Así que podemos colocar un bucle alrededor de este segmento de código. Así que aquí eliminaré las partes repetitivas hasta el final. Y si miramos hacia arriba, aquí una vez más, esta era la parte repetida del código. Y colocaremos un bucle alrededor de esto. Para crear el bucle, nuevamente podríamos usar cualquiera de los bucles que aprendimos hoy. Podría crear un bucle for, o el do while, o un do until. Voy a usar el bucle do while. Y simplemente ejecutaré este bucle hasta que lleguemos a una celda vacía. Entonces, una vez que hayamos revisado toda la columna de la información del cliente, aquí, tal como lo hicimos antes, escribiré do while. Y aquí escribiré active cell. No es igual a blanco o vacío, ¿no? Para cerrar el bucle, en la parte inferior, aquí una vez más escribiré loop. Y ahora tenemos el loop en su lugar. Y estamos listos para probar este código. Ahora que hemos configurado nuestro bucle, probemos esto para asegurarnos de que todo funciona correctamente y podamos usar una nueva técnica donde pueda probarlo línea por línea. Aquí tengo Excel abierto a pantalla separada con el editor Visual Basic, para que a medida que se ejecute el código podamos ver los cambios que ocurren en Excel. Antes de ejecutar el código, eliminemos los datos que registramos anteriormente. Aquí seleccionaré los datos y los eliminaré. Así que ahora está completamente en blanco. Ahora estamos listos para probarlos. Para probarlos, vayamos al editor de Visual Basic y asegurémonos de que el cursor esté dentro de la macro transposición de pedidos de los clientes. Aquí arriba hay un menú llamado depuración y hay una opción llamada paso a paso. También puedes usar el atajo F8. Esto nos permitirá ejecutar nuestro código línea por línea. Y a medida que se ejecuta línea por línea, veremos los cambios que ocurren a la izquierda. Para iniciar, presionaré la tecla F8
Y aquí vemos que esta macro está actualmente activa. Presionaré F8 nuevamente y veremos cada línea resaltada, ya que esa es la línea de código activa. Y cuando la presiono podemos ver que se está ejecutando a través del código. Y en la izquierda puede ver los cambios asociados. Es excelente, ¿no? Así que aquí vemos que actualmente está en el bucle. Y esto continuará ejecutándose hasta que llegue a una celda vacía. Ahora, si te cansas de presionar F8, también puedes ejecutar este código en la parte de arriba, simplemente presionando el icono continuar. O puedes presionar la tecla F5. Aquí haré clic ahí y se ejecutará a través del bucle hasta que llegue a esta celda vacía. Y cuando me desplazo hacia arriba, veo que copió y pegó correctamente la información debajo de los encabezados. La parte difícil ya está eliminada, pero tenemos que grabar una macro más. Aquí tenemos todas estas filas en blanco y quiero eliminarlas. Para eliminarlas, una vez más, vayamos a programador. Esta vez usemos una referencia absoluta porque ya sé que mis datos están en estas columnas y quiero hacer referencia a estas columnas específicas. Así que desactivo el uso de la referencia relativa. Haré clic en grabar macro y a esta macro la llamaré eliminar filas en blanco. No estableceré una tecla de acceso directo, la guardaré en este libro de trabajo y luego haré clic en aceptar. Aquí seleccionaré las columnas D hasta H. Hagamos clic en la pestaña de inicio y en el lado derecho hagamos clic en buscar y seleccionar. Después en ir a especial. Y aquí mismo podemos seleccionar todos los espacios en blanco. Los seleccionaré y luego haré clic en aceptar. Con todos los espacios en blanco seleccionados, haré clic derecho y luego puedo hacer clic en eliminar. Me pregunta cómo quiero eliminarlo. Quiero cambiar las celdas hacia arriba. Luego haré clic en aceptar. Y aquí verán todos los datos ahora están sin espacio en blanco. A continuación vayamos a programador y luego hagamos clic en detener grabación. Ya casi terminamos, ahora tenemos nuestras 3 macros, pero queremos combinar estas 3 macros en una sola. De esta manera, cuando ejecutemos el código, se ejecutarán todos estos pasos. Y tal como lo hemos estado haciendo todo este tiempo, presionemos Alt F11 para saltar al editor de Visual Basic. Vamos a combinar estas 3 macros que ven aquí y combinarlas es bastante fácil. Aquí seleccionaré el nombre de la primer macro y ahora le llamaré limpiar datos del cliente. Esta será la macro que contendrá todas las demás macros. Aquí abajo, en lugar de finalizar la macro, voy a eliminar el end subrutina. Y también eliminaré el inicio de la siguiente macro. Y al hacerlo, ahora se combinarán estas 2 macros. A continuación haré lo mismo con la macro pedido del cliente. Aquí me desharé del final y del inicio de la siguiente. Y esto ahora ha combinado efectivamente las 3 macros en una sola macro. Dentro de Excel probemos esta macro combinada. Aquí seleccionaré estas columnas, haré clic derecho y eliminaré toda la información del cliente. Vayamos a macros y aquí veo mi macro combinado llamada limpiar datos del cliente. Hagamos clic en ejecutar. Bajaré un poco para que tengan una mejor vista. Veo todos los encabezados, la información del cliente y todos los espacios han sido eliminados. Este es exactamente el formato que quiero. Mientras estamos ejecutando el código, es posible que hayan notado que la pantalla mostraba todos los diferentes pasos.
mientras recorría el código, y eso ralentiza un poco las cosas. Para hacerlas aún más eficientes y rápidas, podemos desactivar la actualización de pantalla. Para desactivar la actualización de pantalla, solo necesitamos agregar una línea de código. Aquí escribiré application screen updating igual falso. De esta manera el código se ejecutará y en realidad no lo verás ejecutándose en la pantalla, lo que ayudará a acelerar un poco las cosas. Así que probemos. Una vez más en Excel, eliminaré toda la información del cliente. Volvamos a las macros y aquí ejecutemos limpiar los datos del cliente. Ahora simplemente aparece, va mucho más rápido y no tenemos que ver toda la magia que sucede detrás de escena. Una cosa que quiero mencionar antes de finalizar: cuando se ejecuta una macro no hay vuelta atrás, no puedes deshacer la macro, así que precaución, porque una vez más no puedes deshacer los cambios. Muy bien, así de fácil es comenzar a grabar y editar macros en Excel. Y probablemente te sientas un poco más cerca de convertirte en un mago del Excel. Para ver más videos como este, puedes revisar la lista de reproducción de macros. Dale like al video y te veré en la próxima.